Buenos días, muy buenos días. Este es el video número 220 y estamos entonces aquí, eh, ay, estamos entonces con el tema sobre el espíritu. Y antes de meternos en las escrituras, aquí hay que decir que el espíritu humano es algo que es diseñado por nuestro Dios para que éste pudiera alcanzar todos los propósitos y propósitos que ya nuestro Señor Jesús había alcanzado. Por tanto, el diseño estaba equipado con todo lo que se necesita aquí, y entender muy bien lo que es este fuero interno es esencial para poder alcanzar entonces todo. Pero el ser humano está equipado con todo. Aquí no hay algo que uno pueda llegar a pensar que, bueno, Jesucristo era alguien muy superior y él alcanzó bien todas las cosas, pero nosotros somos algo muy inferior. No, ¿sabe? Eso es pensar aquí con una falsa humildad. ¿Ya? Eso no corresponde. Eso es como decirle a Dios: Señor, tú sabías que no íbamos a poder alcanzar los objetivos, así que en el fondo tú danos lo que tú quieras solamente. Y no, Dios hizo las cosas para que éstas resultaran, ¿ya? Y no aquí tener que empezar a creer que somos seres muy inferiores a Jesucristo y que Jesucristo era alguien infinitamente superior. Porque Jesucristo tuvo que convertirse en un hombre común y corriente. De lo contrario, no hubiera servido de nada si él hubiese sido superior, ¿ya? Si él hubiese sido alguien que podía hacer cosas que el ser humano no iba a poder hacer, ¿ya? Dejando a un lado, por supuesto, los milagros, dejando a un lado todas estas manifestaciones sobrenaturales que Jesucristo hizo, pero que no tenían que ver con el fuero interno. Aquí, todo lo que Dios hizo, o sea, perdón, lo que Jesucristo hizo en su fuero interno, nosotros lo podemos alcanzar también. Y podemos alcanzar esa estatura y esa plenitud de Cristo. Porque cuando habla de la estatura y de la plenitud de Cristo, está hablando del fuero interno, de lo que Él logró en el fuero interno, ¿ya? Aquí al margen de lo externo, ¿ya? Eso es otra cosa. Él traía todo eso también porque eran otros los objetivos que debían alcanzarse. No era tan solo uno objetivo, no, eran muchos los objetivos que Jesucristo debía de alcanzar. Así que el foro interno del ser humano, aquí lo que es su espíritu, eh, eh, el diseño está para poder lograr entonces los objetivos. El ser humano puede alcanzar aquí, como se dice, la parte justa, ya esta parte que es lo que es para los justos, ya lo que es para los justos y lo que es aquí para las primicias. Ya hemos visto dos realidades diferentes aquí para un mismo propósito. Aquí vamos a ver lo que aquí en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Eh, Aquí vamos a ver que dice aquí otra forma de mirar, ¿cierto? Esta parte espiritual del ser humano. Dice: no os engañéis, ¿ya? Dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí deja muy de manifiesto que
la gran, eh, aquí el gran propósito que Dios tiene está determinado para que funcione de una manera también determinada. Ya hemos visto en los orígenes cómo el ser humano fue el proyecto hombre. Dios lo tenía muy claro, ellos lo planificaron ahí durante mucho tiempo, en realidad no se sabe cuánto, pero tiene que haber sido mucho tiempo para poder entonces planificar todas las cosas. Y, y aquí entonces estaba todo determinado. O sea, Dios iba a crear al hombre, ¿cierto? De manera que éste pudiera alcanzar. Pero Dios sabía también que había este lado oscuro, sabía que mediante la distorsión, mediante la distorsión, el ser humano se iba a ir por otro lado, iba a corromperse, ¿ya? Y el mal finalmente iba a acompañarlo siempre. Por lo tanto, no quedaba expuesto y quedaba vulnerable a los efectos que el mal tenía. Y entre eso, ¿cierto?, estaba toda su astucia, ¿cierto?, su forma aquí ingeniosa, ¿ya?, pero a la vez ingenua, ¿ya?, a la vez ingenua porque pretendía entonces querer engañar o hacer querer ver, ¿ya?, que podía entonces lograr los objetivos de llegar a ser un ser humano, ¿cierto? Viviendo todo lo existencial, viviendo aquí como todo el mundo vive y a la vez lograr la salvación. ¿Me entiendes? Pero aquí Dios dice, mira, no te empeñes en eso porque aquí está la ley de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, lo que el ser humano, por eso es importante entender que cualquier acto que la persona haga en el mundo queda grabado ahí en el banco de memoria. O sea, aquí hay un grabador, ¿cierto?, que a Dios le va a servir para manifestar a la persona todo lo que ésta hizo. O sea, la persona no puede llegar ante Dios y decir, Señor, pero yo nunca hice eso. No, está grabado. Aquí está grabado el video. Ya está grabado aquí las imágenes. Si quiere lo proyectamos para que veamos qué pasó ese día, ¿ya?, y todo lo que hiciste. Y Dios va a poder proyectarlo. Aquí la mente de uno, aquí va a ser la cámara que va a proyectar aquí todo lo que uno hizo ese día. Y va a ser grabado también con el micrófono, que es el oído. Todo se estaba ahí grabando con todo. Por eso Dios dice, mira, Dios no puede ser burlado porque ahí está todo grabado. ¿Ya? Así que aquí Dios no va a poder decir, Señor, no va a poder Dios decir, bueno, yo te vi cuando tú estabas haciendo esto y lo otro. No, Dios no lo va a decir. ¿Ya? Lo va a decir la grabación que tiene el ser humano ahí en su corazón. Va a decir todo. Por eso dice aquí, versículo 8, dice, el que siembra para su carne, aquí el que siembra para su carne, hablando del que vive existencialmente su vida, ¿cierto? Una vida común y corriente, ¿ya? Dice, de la carne segará corrupción. ¿Por qué? Porque eso se va a descomponer. ¿Por qué? Porque está el ingrediente de la distorsión ahí en el corazón. Y mientras eso permanezca ahí, el ser humano va a ir corrompiéndose sistemáticamente, ¿ya? Así, en forma muy paulatina, pero se va a ir descomponiendo. Y al final de sus días, ¿cierto?, la persona llega enferma, la persona llega sin ánimos, llega aquí en realidad en estados bastante deplorables.
A veces si la persona no se enferma físicamente, sí, pero se puede llegar a trastornar. Y si no se enferma y no se trastorna, sí, pero se amarga igual. ¿Ya? O sea, la persona vive amargada, aquí vive encerrada, vive ya esperando sus días para poder morirse, sin, sin que le encuentre mayor sentido a la vida que el que ya ha vivido. ¿Ya? Y eso es porque nunca buscaron a Dios. Por eso aquí dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La persona que se dedica aquí al estudio de la palabra de Dios y se dedica aquí a educarse, se dedica aquí a activar su razón, ¿ya? Y se dedica a activar la razón, entonces tendrá buenos resultados. Y como dice aquí, segará la vida eterna. Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque aquí las personas piensan que los objetivos que Dios ha planteado no se pueden alcanzar. Y eso no es así. El ser humano está equipado. Dios lo equipó con todo lo necesario para que éste pudiera lograr alcanzar la salvación, pudiera salir de la condición de muerte en la que está y poder entonces alcanzar a salvar su vida. Aquí en el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Verdad? Aquí importante, no nos cansemos, pues ahí la perseverancia que se necesita para estar en este camino haciendo el bien, viviendo la fe, ¿ya? Aquí, viviendo el camino de la fe. Dice, así que según tengamos oportunidad, aquí, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí, según tengamos oportunidad, aquí uno tiene que aprovechar las oportunidades que Dios le presenta delante de uno para poder desarrollar. Ya hemos visto la importancia que tienen los escenarios en nuestras vidas, ¿ya? Y de todo lo que nos rodea, y de que nuestro verdadero taller ya se encuentra en las personas. ¿Ya? Cada persona es un taller para uno de trabajo. Ahí donde uno tiene que trabajar aquí para poder perfeccionarse uno. Ya sabemos cómo eso funciona, ya sabemos, aquí ya lo hemos planteado estos temas en varios videos aquí con mucho detalle para poder entender cómo funciona esta dinámica. Así que hagamos bien a todos aquí, es en lo cual nosotros debemos de perseverar. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura, aquí en el libro de Efesios, aquí 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El idioma subjetivo de Dios es un idioma difícil de entender si uno no está habituado a ese idioma. Si uno está habituado al idioma del sentido común, al idioma literal, al idioma aquí común y corriente, entonces uno se verá en problemas para poder entender, porque se necesita aquí la mirada subjetiva para poder entender, y también se necesita el conocimiento del fuero interno. Conocimiento del fuero interno. Aquí dice en Efesios 1, entonces, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la bendición que Dios trajo aquí mediante su mensaje. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Ve? Nos bendijo aquí con todo el mensaje espiritual, ¿ya? Aquí que despertó nuestra razón, ¿ya? Y que nos dio entonces la facultad para poder limpiar el corazón de la maldad. Y dice, en los lugares celestiales con Cristo, porque finalmente ese es nuestro destino. ¿Ya? Nuestro destino es que habitemos, ¿ya? El universo junto con nuestro Padre, junto con nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Y ahí es donde está nuestro destino final. Ya ahí es donde estaremos con nuestro Dios, pero primero tenemos que trabajar duro en esto. Aquí la próxima escritura dice en Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Dice, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entendamos cómo es esta lucha, ¿ya? Porque yo todavía, ¿sabe? Aquí si yo fuera literal, yo diría, bueno, todavía no me he agarrado con ningún demonio, ¿verdad? Todavía no he visto delante de mí un escenario en donde salga el demonio y yo tenga que luchar con él, ¿ya? O tenga que golpearlo. A ver. No, eso no aparece en la Biblia, ni en la creación, ni en ninguna parte. Pero aquí, en esta analogía, da a entender que sí puede llegar a ser así, ¿cierto? Pero la realidad es que este idioma subjetivo que aquí habla, ¿ve? Porque esto es subjetivo, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿cierto? Aquí no estamos entre seres humanos peleándonos, ¿verdad? Por lograr el dominio del uno por el otro. Permiso. Sino que aquí de lo que está hablando, cuando habla contra las potestades, contra los gobernadores de la mentira. Fíjese bien lo que dice, los gobernadores de la mentira. Por eso la palabra tiniebla quiere decir mentira, ¿ya? Quiere decir aquí ignorancia, ¿ya? Los que gobiernan la ignorancia. Veamos. Dice, estos gobernadores, ¿cierto? Aquí ya sabemos la historia de Satanás, ¿cierto? La historia de cómo se llega a convertir en Satanás, porque comienza como lucero, ¿cierto? Y poco a poco se le empieza a cambiar el nombre en la medida que éste se iba transformando en un ser demoníaco, ¿ya? En un demonio. Iba cambiando el nombre, ¿cierto? Y entonces ellos fueron creados así para que pudieran cumplir un propósito en el camino de Dios. Dios, cuando crea al ser humano, inmediatamente pone a Satanás ahí en el huerto. ¿Ya? Aquí no es que Satanás se haya colado, ¿verdad? Aquí se haya arrastrado, ¿verdad?, entre medio de las plantas sin que Dios lo viera y que le echó a perder toda la creación. No es así. Dios lo puso ahí en el huerto inmediatamente para que hiciera su trabajo, ¿ya? Y lo hizo bien, ¿ya? Aquí cumplió con el propósito que Dios tenía.
de sujetar a todos en desobediencia, entonces para tener misericordia de todos. Esa escritura es fundamental entenderla. Y entonces dice aquí, entonces ellos fueron, acuérdense que Satanás había sido creado con todos los idiomas, así que él manejaba un caudal de palabras infinita. ¿Ya? Aquí, imagínense lo que significan todos los idiomas. ¿Ya? Satanás, y con eso Satanás empezó a ser sabio en su propia opinión y empezó a crear sus propios conceptos. Él quería, él llegó a creer que él era igual que Dios y podía también tener su trono y que él podía aquí mediante la violencia gobernar al ser humano. ¿Ya? Y él pensaba que mediante la represión, mediante aquí la nulidad ya de los pensamientos del ser humano, entonces por eso él podía llegar a gobernar. Es decir, la mejor forma de gobernar no es el amor, sino que es la violencia, es la imposición. ¿Ya? Y entonces justo empieza aquí a enseñar al ser humano ya todo esto que el ser humano podía lograr por sí solo, sin tener en cuenta a Dios. Y entonces Satanás ahí empieza con sus conceptos falsos, aquí empieza aquí a crearle todo un mundo de mentira y a distorsionar todo la verdad de Dios, a distorsionarla. Y por eso aquí nos dice cuál es nuestra verdadera lucha. Son los conceptos falsos, son la mentira, son aquí todo aquello que es la distorsión, ¿ya? Todo aquello que es la maldad. Por lo tanto, contra eso son las cosas que luchamos. Aquí no estamos aquí cuerpo a cuerpo con el demonio, ¿verdad? No, no es así. Por eso habla contra estas huestes espirituales de maldad, ¿ya? En las regiones celestes. ¿Ya? Estas huestes de maldad. Entonces, esa es nuestra verdadera lucha. La lucha es contra la mentira. Aquí son los gobernadores de la ignorancia. Son los que gobiernan la ignorancia en el mundo. Que es la condición natural en la que está el ser humano. Y entonces ellos ponen conceptos en los políticos, ponen conceptos en los filósofos, ponen conceptos en los científicos, ponen conceptos... Aquí llenan la tierra de mentira en todas las áreas del devenir humano. ¿Ya? Y entonces todo el ser humano, con toda esa caudal de mentira, no puede encontrar su verdadera identidad. Vive dentro de una identidad falsa. Y entonces aquí, como dice, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque en realidad pueden volar, ¿cierto? Que es como el viento, ellos son totalmente invisibles al ojo humano. Así que es contra eso que luchamos nosotros. Nosotros luchamos contra la mentira. Y hay que erradicarla, ¿ve? Porque aquí no es que Dios dijera, bueno, tienes que sacar todo lo malo de adentro. No, primero que todo hay que saber lo bueno, ¿cierto? O sea, saber todo el camino de Dios, porque el camino de Dios me enseña entonces a visualizar el mal que hay en mí. ¿Ya? Y una vez que yo ya sé lo que es el mal, entonces lo puedo sacar de mí. ¿Ya? Pero tengo que entenderlo, el mal, ¿no? Hay que tener en cuenta que tanto para entrar información como para sacar información del corazón, para limpiar el corazón, entonces debe la razón entender ambos mecanismos, ambas operaciones, ambos tener entendimiento de ambas cosas. Pero el mal no sale
por buena voluntad que uno tenga. O sea, uno dice, bueno, voy a ser bueno ahora, así que el mal lo saco de mí. No, tengo que entender el mal primero y de ahí sacarlo, ¿ya? Pero el mal se saca con el entendimiento. Igual para entrar el bien. Primero tengo que entender el bien y luego entrarlo a mi corazón, luego internalizar la información. Así que aquí vamos a ir a la próxima escritura, aquí en Efesios 6, versículos 17 y 18. Aquí en el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Busquemos lo que es el yelmo aquí en el diccionario. Aquí debemos de siempre estar buscando las definiciones que Dios nos enseña. Aquí dice que el yelmo es una parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, y se componía de, dice aquí, se componía de morrión, víscera y babera. Eran los nombres técnicos que tenían estos cascos, ¿cierto? Que se ponían estos cascos y se lo ponían también para cubrir el rostro. Por decir, peleaban a espada. Así que ahí es donde está el yelmo. Entonces dice aquí, a ver, aquí me perdí un poquito. Aquí. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces el yelmo aquí, el que te cubre la cabeza, el que te protege aquí todo este fuero interno. Aquí, esto es una analogía, por supuesto, ¿ya? Que es aquí el yelmo de la salvación es toda la palabra de Dios que protege lo que es el fuero interno. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra del Espíritu, que es la Biblia, aquí es la palabra de Dios con la cual uno derriba, ¿ya? Uno derriba los conceptos falsos, ¿ya? Uno va derribando estos argumentos que presenta el mundo, argumentos de la ciencia, argumentos de la política, argumentos de todo lo que gobierna al ser humano. Y dice versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vamos a leer esto, y es interesante aquí la actitud con la cual uno tiene que enfrentar todo esto. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración, ¿ya? Aquí en el Antiguo Testamento, me acuerdo, bueno, y también a donde yo estaba ahí en la iglesia, enseñaban que uno podía orar 3 veces en el día, era el ideal, ¿cierto? Desde que uno amanece en la mañana, ¿cierto? La oración matutina, que llamaba, luego la oración del mediodía y luego la oración aquí nocturna, ¿ya? Antes de dormirse. Y entonces, porque presentaban el ejemplo que tenía Daniel aquí, que estaba ahí en el libro de Daniel, el profeta, donde entonces Daniel oraba a Dios durante 3 veces al día, igual como lo hacía David o igual como lo hacían muchos otros profetas que ahí hablaban con Dios. Entonces presentaban esos ejemplos, pero sabe, aquí la palabra de Dios, aquí en el Nuevo Pacto, aquí en el Nuevo Testamento, habla de que uno debe de tener
aquí este diálogo continuo con Dios durante las 24 horas. O sea, uno puede, ¿por qué? Porque Dios está asequible a uno en todos los escenarios de prueba. Así que Dios está cerca, ¿ya? Aquí. Eh, por tanto, por eso habla, dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. No, no hay una regla aquí establecida en que uno diga, bueno, Dios trabaja solamente 8 horas, así que hay que molestarlo dentro de ese horario. Uno, si tú lo llamas fuera del horario, entonces Dios no te va a atender la llamada. O sea, Dios va a decir, no, estoy en colación o estoy aquí, no se puede molestar después de las 8 de la noche. ¿Ya? Aquí no, llega hasta ahí solamente. No, Dios no tiene horario, el, eso es para los seres humanos. ¿Ya? Por eso eran orando, entonces, orando, y la palabra orar quiere decir dialogar. ¿Ya? Aquí es conversar con Dios, ¿ya? Y es preguntar y es aquí decirle las conclusiones que sacamos de los estudios o hablarle sobre lo que pensamos sobre tal o cual cosa. Todo lo que está relacionado no tan solo con la vida, sino también con los estudios. Así que aquí orando en todo tiempo y dice con toda oración, con todos los temas, con todos los temas, no hay un tema establecido aquí. Y, y aquí entonces nos vamos a dar cuenta que dice eh, la oración entonces es algo que uno siempre, ¿ya? La palabra oración quiere decir conversación, es algo que uno, es un diálogo que uno tiene con su Dios. Y y dice con toda oración y súplica, porque uno debe tener una actitud siempre humilde ante Dios, una actitud de respeto, ¿ya? Y una actitud en la cual uno tiene que estar aquí también pidiendo por los hermanos de la iglesia y también por que podamos vivir en paz, ¿cierto? Pero también tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Aquí, eh, porque si uno le puede pedir paz para vivir en paz en este mundo, sí, pero resulta que los tiempos se están acabando y entonces aquí se viene algo grande para el mundo. Así que, ¿cómo vamos a pedir paz? Aquí siempre hay que recordar que al final, ¿cierto? Uno debe de decir a Dios, Señor, hágase tu voluntad, porque eso es parte de nuestra entrega a Dios. ¿Ya? De decir, Señor, lo que tú digas, porque estos son tus planes, son tus tiempos, son lo que tú planificaste para la humanidad. Y dice, velando en ello con toda perseverancia. ¿Ve? Uno debe de estar continuamente con Dios en uno. Y uno debe de tener ese diálogo aquí cuando están los escenarios, cuando se reactiva información en uno, mediante los estudios, cuando estoy estudiando la palabra, ¿ya? Cuando estoy aquí cuestionando las cosas, cuando estoy tratando de encontrar respuestas, siempre estamos conversando con nuestro Dios. Y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí esto de mantener esta cohesión con los hermanos, siempre manteniendo, como dice ahí en otra parte, mayormente con los hermanos de la fe, haciendo bien. Aquí en Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo 3, versículo 16, dice,
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí, el misterio de la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne, hablando de Jesucristo, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿ya? Dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Veamos esta cronología. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí este gran misterio, hemos hablado de esto también. Aquí en los videos ustedes pueden ver en detalle lo que significa este gran misterio, ¿ya? Y sabemos que aquí era el gran misterio, era la revelación del fuero interno del ser humano. Era la revelación, era de qué estábamos hechos, ¿ya? Y cuáles eran nuestros propósitos, porque Dios lo vino a revelar 4000 años después de la creación, ¿ya? Recién con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios pudo entonces enviar la revelación de este gran misterio. Y este misterio aquí, una vez que el ser humano entendiera todo lo que era su fuero interno, entonces sabría cómo salvar su vida, ¿sí? Y esto era lo que Dios tenía destinado entonces para quienes alcanzarían los tiempos del fin, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los tiempos del fin es de Jesucristo, desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahí entonces estaban los tiempos del fin, así que el ser humano tenía una vida solamente, ¿ya? Habían 2000 años, pero tendría solamente su vida para poder realizar esta obra que Dios estaba revelando por medio de Jesucristo. Y ese era el misterio de la piedad, ¿no? Ese era el gran misterio. Dice, Dios fue manifestado en carne. Hablando de Jesucristo, aquí se hizo un ser humano. Jesucristo se hizo un ser humano ya común y corriente. Dice, justificado en el Espíritu, porque alcanzó el propósito, así que fue justificado aquí en su Espíritu, porque desarrolló todo su potencial espiritual, igual como Dios nos enseña a nosotros. Y manifestado en carne, dice, justificado en espíritu, visto de los ángeles, aquí porque estaban todos testigos, ¿cierto? Todo la creación estaba testigo entonces testigo de lo que Jesucristo había hecho y de los objetivos que se alcanzaron en ello. Dice, predicado a los gentiles, porque después de que Jesucristo logra todos estos objetivos, entonces comienza la predicación a los gentiles en todo el mundo, en todo el mundo. Y dice, creído en el mundo, porque ahí en el mundo estaban entonces no tan solo las primicias, sino también la puerta abierta con acceso a cualquiera que pudiera aquí buscar a Dios y pudiera entonces salvar su vida. Por eso habla de creído en el mundo, hablando de la ley de la fe. Dice, recibido arriba en gloria, hablando de entonces aquí lo traslada a las tierra nueva, ¿cierto? Y a los cielos nuevos, hablando del último gran día, ¿cierto? En donde dice, ya una vez que Jesucristo termina toda la obra, le entrega entonces al Padre totalmente terminado, ya todo lo que planificaron en la eternidad, todo el proyecto hombre. Dice aquí primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1,
Dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Permiso, aquí un poquito. Aquí dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, sigue hablando aquí de lo que Dios iba a hablar a través de las profecías. Dios iba a decir, dice, lo que iba a pasar en los postreros tiempos, hablando de los últimos tiempos. Dice que algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es renunciar. Aquí es cambiarse de bando. Aquí esta es la apostasía que llaman. Dice apostatarán de la fe, que finalmente, sabe, por diferentes circunstancias el ser humano será sometido a pruebas durísimas y seguramente muchos van a claudicar en esto porque van a empezar a dudar de que Dios pueda existir o de que esto sea verdad o no, ¿ya? Y van a empezar a dudar, ¿ya? Y se van a quedar con la fe simple, la fe que no les exige nada, la fe mística, ¿ya? La fe del Dios que los protege, del Dios que los bendice, del Dios que los multiplica, ¿ya? El Dios que aquí, ese Dios del amor en el que ellos creen que es un Dios aquí que les va a perdonar todo y que los va a salvar. Por eso dice aquí, y todo esto que acabo de decir, ¿cierto? Si bien es verdad, ¿cierto? Que el Dios del amor, el Dios que puede proteger, el Dios que eh, el Dios que bendice, sí, pero siempre y cuando usted esté a este lado. Entonces, Dios se puede convertir en eso para usted, pero siempre que usted esté a este lado. Si usted está en el mundo, Dios no puede hacer la obra en usted. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, escuchando estos argumentos de mentira, estos argumentos de la ignorancia, ¿cierto? La persona empieza por permanecer en la ignorancia, entonces va a empezar a escuchar argumentos que son mentiras. Y dice, y a doctrinas de demonios. Y sabemos que el gran propósito de la distorsión es distorsionar el bien, ¿ya? Distorsionar todo el bien que Dios trajo. Y esa era la labor que tenía que cumplir. Uno no puede decir, oye, pero ¿cómo Dios puede permitir que los demonios vengan y le echen a perder toda su obra? No, es que ese era el propósito del mal. El mal tenía que venir y tenía que distorsionarlo todo, todo, todo. Entonces, concluyendo, ¿ya? ¿Qué pasaba con el ser humano? Bueno, el ser humano, primero que todo, tenía, ¿cierto? Cuando se acerca a Dios por primera vez, entonces el ser humano está con un corazón cargado de mentira, ¿ya? Y Dios entonces le entrega un mensaje para que la razón pueda hacer la limpieza, ¿ya? Y entonces y pueda entonces derribar todos los argumentos de mentira, ¿ya? Pero la razón tenía que educarse, tenía que prepararse, tenía que, aquí con todo lo que ya hemos sabido, con todas las herramientas que Dios nos entrega, con eso entonces el ser humano estaba preparado para poder limpiar su corazón, ¿eh? Con la verdad de Dios, ¿ya? Y luego entonces, pero para hacer ese trabajo primero tenía que entender
en qué consiste el mal. Y tenía que derribar todos los argumentos falsos que habían ahí y poder sacarlo entonces, que era la razón, renunciando a eso. Una vez que uno lo entendía, entonces uno podía renunciar a la mentira. Pero aquí tenía entonces que la persona que entender también el bien. Así que la razón tenía que hacer un trabajo tremendo. O sea, aquí llegar a entender todo el sistema de mentira y llegar a entender todo el sistema del bien para luego hacer la conversión. Luego hacer la conversión y el resultado de eso, entonces, es lo que Dios salvaría, es lo que Dios le daría vida. Por eso habla de estas doctrinas de demonios que tenían que estar ahí, ya, tenían que distorsionarlo todo, todo, todo. Así que esa era la tarea que le correspondía al mal. Y tarea del hombre era entonces el poder hacer la conversión. Dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Analicemos esto. Porque Timoteo era un joven, ¿ya? Aquí un joven ministro, y aquí está el apóstol Pablo entregándole, ¿ya? Entregándole las instrucciones para cómo debe de desenvolverse en su ministerio. Y no por el hecho de ser joven era menos capaz, ¿verdad? No por ser joven no iba a poder lograr los objetivos. No, no. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice, mira, ninguno tenga en poco tu juventud. El hecho de ser joven no quiere decir que va a ser inexperto en la palabra. No, dice, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿ves? Sino sé ejemplo. Y estas leyes y estos principios que están aquí enumerados son principios que todos debemos de desarrollar. No tan solo el ministro tenía que desarrollar eso, sino que todas las personas tenían que desarrollar lo mismo, porque tenían que ser también ejemplos en su familia. También tenían que limpiar el corazón, así que había todo un trabajo que hacer ahí. Y por eso nosotros tomamos estos principios y los hacemos parte de nuestras vidas. Dice, si no sé ejemplo de los creyentes, aquí de la manera en que se vive la fe, dice, sé ejemplo de los creyentes, dice, en palabra, ¿ve? Porque ya uno empieza a utilizar un idioma más subjetivo, y dice, en conducta, ¿ve? Porque tiene que haber esa consecuencia. ¿Ya? Aquí este camino no es un camino teórico, ¿ya? Aquí no es un camino aquí de una hipótesis, ¿ya? Que supuestamente puede dar resultado o no. No. Aquí esto tiene que haber esa consecuencia, ¿ya? Entre lo que uno dice y lo que uno hace. Por eso habla de la conducta, habla aquí de la actitud de amor con la cual se trabaja, ¿ya? En espíritu, ¿ya? En el espíritu, aquí racionalmente haciendo la obra, ¿ya? En fe, ¿ve? Porque ese es el conducto que uno debe de seguir, porque para hacer la investigación y para hacer todo el trabajo se necesita la fe y se necesita seguir el conducto, ¿cierto?, de las leyes, ¿ya? Que son propias de la fe. Y dice, y en pureza, hablando de la limpieza que se debe estar haciendo constantemente allá en el corazón de la persona.
Así que aquí lo que enseña es exactamente lo que estamos haciendo con nuestras vidas, ¿ya? Y uno tiene que entender todo esto, que no son solamente palabras bonitas, sino que debe de ser un hecho práctico en nuestras vidas. Aquí en segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 14. Dice, guarda el buen tesoro. Perdón, leí mal. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ya? Veamos de qué se trata este depósito. Ya aquí el camino de Dios, aquí la palabra depósito es por supuesto una analogía, no debe uno de ser tan literal en esto, ¿verdad? Por eso hay que entender este idioma subjetivo que el apóstol Pablo utiliza constantemente. Entonces dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí, guarda la buena enseñanza que has logrado mediante los estudios, que has logrado mediante el uso de la razón, ¿cierto? Con el entendimiento que te da, ¿cierto?, el mensaje de Dios. ¿Ya? Aquí estamos en otra parte transmitiendo estos videos y por aquí hay este tipo de cosas, ¿ya? Estas manifestaciones que son como carros alegóricos que andan por la calle y alegrando la temporada de verano. Ahí ya va pasando, pero aquí este buen depósito, ¿ya? Este buen depósito quiere decir entonces guarda esta buena enseñanza, todo lo que has aprendido aquí, el entendimiento de la verdad de Dios, mira, guarda esto, porque esto es un depósito, pero es un depósito de vida que se va acumulando ahí en el corazón de la persona. Por eso dice del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabemos lo que es el Espíritu Santo, que es la razón de la persona. Así que ve esto aquí en estas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo. A veces eran idiomas que ellos entendían perfectamente, pero era el idioma subjetivo al cual ellos ya estaban acostumbrados, porque el idioma subjetivo no era algo propio de la época, ¿ya? Y uno dijera, bueno, en ese tiempo se hablaba de esa manera. No, aquí el idioma subjetivo era enseñado por nuestro Señor Jesús y cada uno tenía que desarrollarlo, ¿ya? Por eso el idioma de Jesucristo no estaba cuando Jesucristo llega ahí y él hablaba de esa manera, no pocas personas podían entenderlo o preguntaban, continuamente estaban preguntando de qué se trata esto o de qué se trata lo otro. Aquí en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, ¿ya? Aquí estamos con un trasfondo, ¿ya? Aquí son carros alegóricos que reparten a los niños muchos dulces, ¿ya? Y los niños se vuelven locos en la calle, andan con su bolsita, ¿cierto? Aquí los más chiquititos andan con su bolsita juntando estos masticables que les tiran ahí y se ponen felices los niños. ¿Ya? He salido varias veces a verlos, ya ahí cómo se alegran y cómo ahí con mucha rapidez buscando estos dulcecitos, ya, que les encanta a ellos. Así que de eso es lo que se trata, ¿eh? Vienen con estos monos arriba y toda esta
algarabía que ellos arman con música y todo. Aquí esta ciudad es muy dada a los carnavales, ¿ya? Aquí con muchos carros alegóricos. Pero sigamos en nuestro estudio. Aquí al parecer se detuvieron aquí, se detuvieron aquí. Aquí en el libro de Tito, digo libro, en realidad son los escritos, ¿sabes? Aquí son a veces una o dos hojas solamente de la Biblia. Pero aquí en Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, la salvación de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Aquí habla, dice, nos salvó, ¿ya? Hablando del mensaje que salva al ser humano, dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, ¿verdad? Aquí, tal como dijimos, nadie se presenta a Dios con un currículum, ¿cierto? Diciendo, Señor, mira, aquí soy una persona intachable. ¿Ya? Aquí, mira, no tengo antecedentes, nunca he mentido, soy fiel a mi esposa. Aquí mis hijos todos muy bien educados, hijos. Hice, hice lo mejor posible de esto. Y Dios dice que Él nos salva, pero no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? No por lo bien que nos portamos. Dice, sino por su misericordia, nada más. Aquí, cuando uno se acerca a Dios por primera vez, cuando uno lo busca a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros y nos recibe, ¿eh? Pero no por los méritos que hayamos hecho, ¿verdad? Aquí en el camino de Dios no existe la meritocracia, ¿ya? Como lo es ahora, ¿ve? Que aquí hablan de la meritocracia, ¿cierto? Como eh, personas que trabajan por los méritos que tienen, ¿ya? Por la capacidad que tienen. Eh, Sabemos que eso es falso en este mundo, porque en la mayoría de los casos es que hay corrupción, hay un montón de cosas que a veces personas que son incapaces, a veces terminan trabajando en puestos de trabajo que no tienen la capacidad para hacerlo. Pero pariente, como es un pariente, amigo, ¿cierto? Entonces lo ponemos ahí en puestos de relevancia, ¿no? Pero esa es la meritocracia de este mundo y esa es la mentira de este mundo. Pero aquí nosotros no podemos presentarnos a Dios con estos méritos, ¿ya? No podemos decirle, Señor, mira, aquí no creo que te puedas conseguir otra persona igual a yo, o sea, igual a mí. O sea, yo creo que tú te fijaste en mí, eh, por eso te interesa mi capacidad, ¿cierto? Aquí te interesa que sean personas que estén en tu reino, personas pero profesionales, expertos. No, no, Dios desecha. Todo eso Dios lo va a desechar. De aquí dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí eh, el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración, aquí, a pesar de que ya nos pasamos del tiempo, pero algo bien cortito, ¿ya? Y lo vamos a profundizar en la próxima entrega. Aquí la regeneración significa que se puede regenerar, ¿ya? O sea, que alguna vez, y ahí vamos a ver qué sentido tiene, ¿ya? En el camino de Dios, en todo el diseño que Dios hizo, ¿ya? Vamos a ver cuál es el sentido que tiene esta palabra de la regeneración, ¿ya? Nos veremos el próximo video.